En la primavera de 1944, oficiales de inteligencia alemanes se reunieron en una sala de conferencias en Berlín. La mesa estaba cubierta de fotografías aéreas, mapas manchados de lápiz y transcripciones de comunicaciones interceptadas. No estaban siguiendo movimientos de tropas aliadas ni envíos de suministros. No estaban analizando divisiones ni flotas. Estaban siguiendo a un solo hombre. Su nombre era George S. Patton. Para el alto mando alemán, Patton se había convertido en una obsesión. Durante meses se dedicaron más recursos a rastrear sus movimientos que a vigilar a cualquier otro comandante aliado. No a Dwight D. Eisenhower, el hombre que dirigía toda la operación aliada en Europa. No a Bernard Montgomery, el general británico famoso por su método y cautela. Un solo general estadounidense concentraba más atención alemana que cualquier ejército entero. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, comandante supremo alemán en Europa Occidental, revisaba personalmente cada informe relacionado con Patton. Cualquier indicio de su ubicación era marcado como información de máxima prioridad. Rundstedt había combatido contra los mejores generales que los aliados podían ofrecer, pero Patton era diferente. Patton lo inquietaba de una manera que no podía ignorar. Los alemanes se toparon por primera vez con Patton en noviembre de 1942, durante la Operación Torch, la invasión aliada del norte de África. Patton comandaba la Fuerza de Tarea Occidental y desembarcó a más de 35.000 soldados estadounidenses en la costa de Marruecos. Era la primera gran operación terrestre de Estados Unidos contra las fuerzas del eje. Para los alemanes era una prueba. Querían ver cómo lucharía el nuevo ejército americano cuando se enfrentara a una guerra real. Los comandantes alemanes observaron con atención. Siempre estudiaban a los generales enemigos, buscando patrones, hábitos, debilidades que pudieran explotar. Lo que vieron en Patton los perturbó desde el principio. Se movía rápido, demasiado rápido, más rápido de lo que, según su experiencia, un general estadounidense debía moverse. El ejército de Estados Unidos tenía fama de avanzar con cuidado, de forma metódica, apoyándose en una potencia de fuego abrumadora antes de arriesgar a sus hombres. Patton no combatía así. En apenas 3 días aseguró Casablanca y aceptó la rendición francesa. Sus tropas avanzaron a un ritmo que tomó completamente por sorpresa a los observadores alemanes. El mariscal de campo Albert Kesselring, comandante alemán en el Mediterráneo, solicitó informes detallados sobre ese general estadounidense. Quería saber quién era, cómo pensaba, qué lo impulsaba. Las respuestas no le dieron tranquilidad. Al contrario, aumentaron su preocupación. Patton había pasado toda su carrera estudiando la forma alemana de hacer la guerra. Leía teoría militar alemana en el idioma original. Había recorrido los campos de batalla de Francia de la Primera Guerra Mundial, caminando el terreno donde los ejércitos alemanes casi habían roto el frente occidental. Comprendía el pensamiento operacional alemán mejor que muchos oficiales del propio ejército alemán. En febrero de 1943, las fuerzas alemanas lanzaron una ofensiva en el paso de Kasserine, en Túnez. El ataque destrozó las líneas estadounidenses. Tropas inexpertas huyeron en pánico. Fue la peor derrota sufrida por el ejército de Estados Unidos en toda la guerra. Desde la perspectiva alemana, aquello confirmaba sus expectativas. Los estadounidenses no estaban preparados. Los alemanes observaron con interés la reacción. ¿Se retirarían? ¿Cambiarían a sus comandantes? ¿Perderían la confianza? Durante años, ese tipo de derrota había quebrado a ejércitos enteros. La respuesta llegó a principios de marzo. George S. Patton tomó el mando del segundo cuerpo, una fuerza estadounidense rota, humillada y desorganizada. Para los oficiales de inteligencia alemanes, aquello parecía un simple relevo de mandos, pero lo que ocurrió después los desconcertó. En menos de 2 semanas, el segundo cuerpo se transformó. Las mismas unidades que habían huido ahora atacaban. La disciplina fue restaurada con dureza, la moral regresó. Patrullas estadounidenses comenzaron a presionar las líneas alemanas con una agresividad que no habían visto antes en tropas americanas. Los informes de reconocimiento alemanes hablaban de un cambio imposible de explicar solo con refuerzos o nuevo equipo. Algo fundamental había ocurrido. El enemigo se movía con más rapidez, tomaba la iniciativa,
y atacaba sin esperar órdenes largas o preparativos extensos. Para los alemanes solo había una explicación lógica: alguien nuevo estaba al mando. Incluso Erwin Rommel tomó nota del cambio. En su diario escribió que las fuerzas estadounidenses se habían vuelto repentinamente mucho más peligrosas. El cambio había sido demasiado rápido, demasiado decisivo. No era casualidad. Para los alemanes, la conclusión comenzó a formarse con inquietante claridad. George Patton no solo estaba luchando contra ellos, estaba pensando como ellos. Y eso, más que cualquier tanque o avión aliado, era lo que los hacía temer lo que vendría después. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. Para el alto mando alemán, la isla era la llave del Mediterráneo y la puerta de entrada a Italia. Si Sicilia caía rápido, el continente europeo quedaría expuesto. El plan aliado parecía claro. El octavo ejército británico de Bernard Montgomery avanzaría por la costa oriental, mientras el séptimo ejército estadounidense de Patton protegería su flanco. Al menos, ese era el plan sobre el papel. George Patton no tenía intención de limitarse a proteger a nadie. Desde el momento en que sus tropas pisaron suelo siciliano, comenzó a presionar. Avanzaba sin descanso, exigiendo velocidad, castigando la lentitud, empujando a sus comandantes más allá de lo que consideraban razonable. Para Patton, el tiempo no era un recurso, era un arma. Los oficiales de inteligencia alemanes empezaron a notar algo inquietante. Las unidades estadounidenses bajo Patton no se movían como una fuerza secundaria. No avanzaban con cautela. Atacaban, giraban, explotaban brechas antes de que los defensores pudieran reaccionar. Informes que llegaban a los cuarteles alemanes describían columnas estadounidenses apareciendo donde no deberían estar. Mientras Montgomery avanzaba metódicamente por el este, Patton empujó a su ejército a través del oeste de Sicilia. Carreteras estrechas, terreno montañoso, pueblos fortificados. Nada lo detuvo. Sus tropas cubrieron más terreno en menos tiempo que cualquier otra fuerza aliada hasta ese momento de la guerra. Incluso sus propios oficiales comenzaron a preguntarse cómo era posible mantener ese ritmo. Para los alemanes, la situación empezó a volverse alarmante. La evacuación hacia el continente italiano dependía de tiempo y orden. Patton estaba destruyendo ambas cosas. Unidades que esperaban tener días para retirarse descubrieron que solo tenían horas. Convoyes fueron sorprendidos en plena marcha. Puentes que debían mantenerse abiertos cayeron antes de lo previsto. En los informes alemanes comenzó a aparecer una comparación inquietante. Patton, escribían, no combatía como un general estadounidense. Combatía como un comandante de panzers. Tomaba riesgos que la doctrina aliada normalmente evitaba. Atacaba antes de que el enemigo estuviera listo. Explotaba debilidades con una velocidad que recordaba a las propias campañas alemanas de 1940. La carrera hacia Messina se convirtió en una pesadilla para los mandos alemanes. Patton había comenzado más lejos, con peores rutas y menos prioridad logística. Aún así, avanzaba como si estuviera compitiendo contra el tiempo mismo. Cada kilómetro ganado por los estadounidenses significaba menos hombres y menos equipo que los alemanes podían evacuar. Cuando Patton llegó a Messina, lo hizo antes que Montgomery. Para los alemanes, el mensaje fue devastador. Un general estadounidense había superado al comandante británico más respetado de la guerra en una carrera operacional. No por cautela, no por planificación lenta, sino por velocidad implacable. Los informes posteriores a la campaña reflejaban una mezcla de respeto profesional y genuina preocupación. Un oficial alemán escribió que Patton pensaba y reaccionaba como ellos, que entendía la guerra de movimiento, la importancia del impulso y el caos que se genera cuando el enemigo no tiene tiempo para reorganizarse. Pero justo cuando Patton parecía estar en el punto más alto de su carrera, ocurrió algo que nadie en el alto mando alemán habría podido prever. En agosto de 1943, en 2 hospitales de evacuación en Sicilia, Patton perdió el control. Se enfrentó a soldados que sufrían agotamiento de combate. Los consideró cobardes, los golpeó, amenazó a uno de ellos con su arma. La noticia subió rápidamente por la cadena de mando aliada. Llegó a Eisenhower, llegó a Washington y finalmente llegó a la prensa. El general que acababa de ejecutar una de las campañas más rápidas de la guerra ahora era retratado como un hombre peligroso e inestable. Los alemanes siguieron el escándalo con atención creciente. Habían identificado a Patton como el comandante aliado más peligroso. Ahora, los propios estadounidenses parecían dispuestos a destruirlo.
Para los oficiales de inteligencia alemanes, aquello parecía casi increíble. El enemigo estaba a punto de eliminar a su general más efectivo sin que ellos dispararan un solo tiro. Durante semanas observaron cada señal proveniente del mando aliado. ¿Sería destituido? ¿Sería enviado a casa? ¿Desaparecería del campo de batalla? Para Alemania, la respuesta a esas preguntas podía cambiar el curso de la guerra en el oeste. Pero Eisenhower no lo despidió, lo castigó, lo humilló, lo apartó temporalmente del combate, pero lo mantuvo con vida militarmente. Para los alemanes, esa decisión fue inquietante. Si los estadounidenses conservaban a Patton pese al escándalo, solo podía significar una cosa: aún lo necesitaban. A finales de 1943 y principios de 1944, Patton desapareció del frente. No comandaba ejércitos en combate. No lideraba invasiones visibles. Sin embargo, los informes de inteligencia alemanes indicaban claramente que estaba en Inglaterra, vivo, activo, esperando. Para los alemanes, la pregunta se volvió obsesiva. Si Patton no estaba luchando, ¿para qué lo estaban guardando? La respuesta, creían, solo podía ser una. George Patton no había sido apartado. Estaba siendo reservado para el golpe principal. Y esa suposición iba a convertirse en uno de los errores más costosos de toda la guerra. En Inglaterra, durante el invierno de 1943 y la primavera de 1944, George Patton se convirtió en una sombra. No estaba al frente de ninguna ofensiva. No aparecía en los comunicados oficiales como comandante de un ejército en combate. Pero para la inteligencia alemana, su presencia era imposible de ignorar. Los informes confirmaban una y otra vez que Patton se encontraba en el sueste de Inglaterra. Era visto visitando cuarteles, inspeccionando tropas, pronunciando discursos. Para los alemanes, eso no era irrelevante, era una señal. Donde Patton iba, algo importante estaba a punto de ocurrir. Los analistas alemanes comenzaron a reconstruir el rompecabezas. Se sabía que una invasión del continente era inminente. El Canal de la Mancha era el último gran obstáculo antes de liberar Europa Occidental. Había varios puntos posibles de desembarco, pero uno destacaba por encima de todos: el paso más corto entre Inglaterra y Francia. Calais. Para el alto mando alemán, la lógica era contundente. Los aliados no arriesgarían su invasión principal en un cruce largo y complicado si podían atacar en el punto más estrecho del canal. Y si ese ataque iba a ser decisivo, entonces solo había un general adecuado para liderarlo: George S. Patton. Los servicios de inteligencia alemanes detectaron actividad intensa en el sureste de Inglaterra. Campamentos aparentemente llenos de tropas, grandes concentraciones de vehículos, comunicaciones de radio constantes. Todo indicaba la existencia de un enorme ejército preparándose para cruzar el canal. Ese ejército tenía un nombre: Primer Grupo de Ejércitos de Estados Unidos. Para los alemanes no había duda. Patton comandaba la fuerza principal de invasión. Lo que no sabían era que ese ejército no existía. Las divisiones que aparecían en los informes alemanes eran ficticias. Los tanques eran inflables, hechos de goma y lona. Los aviones eran maquetas de madera. Los cuarteles generales eran edificios vacíos. Las transmisiones de radio eran falsas, diseñadas para simular la actividad de decenas de miles de soldados que nunca estarían allí. Era la mayor operación de engaño de toda la guerra. Y solo funcionaba por una razón. Los alemanes creían que Patton jamás sería relegado a un papel secundario. Creían que los estadounidenses no desperdiciarían a su general más agresivo, más rápido y más peligroso en una maniobra de distracción. Cada vez que la inteligencia alemana evaluaba la situación, llegaba a la misma conclusión. Si Patton estaba en Inglaterra y no estaba luchando, era porque estaba esperando el momento decisivo. El verdadero ataque aún no había comenzado. El alto mando alemán reforzó Calais, posicionó sus mejores divisiones blindadas cerca de la costa, construyó fortificaciones adicionales, concentró artillería. Esperaron a Patton. El 6 de junio de 1944, las fuerzas aliadas desembarcaron en Normandía. Para los comandantes alemanes, la noticia fue alarmante, pero no definitiva. Normandía no era Calais. Las playas eran más largas, el terreno era más complicado, el cruce era mayor.
Para muchos en el mando alemán, aquello no podía ser el golpe principal. La pregunta no era si los aliados habían desembarcado. La pregunta era si ese desembarco era real. El mariscal de campo Rundstedt quería liberar inmediatamente las reservas blindadas para lanzar un contraataque masivo y empujar a los aliados de vuelta al mar. Pero la decisión no estaba solo en sus manos. Hitler y su círculo más cercano dudaron. ¿Y si Normandía era solo una distracción? ¿Y si Patton aún estaba esperando en Inglaterra, listo para atacar Calais con el verdadero ejército? Durante días, la duda paralizó al mando alemán. Luego, durante semanas. Las divisiones blindadas que podían haber aplastado la cabeza de playa aliada permanecieron inmóviles, esperando una invasión que nunca llegó. La fuerza fantasma de Patton seguía existiendo en los informes alemanes. Sus transmisiones de radio continuaban. Sus movimientos simulados seguían apareciendo en los mapas. Para los alemanes, la amenaza era demasiado real como para ignorarla. Ese retraso fue fatal. Mientras las reservas alemanas esperaban en Calais, los aliados consolidaron su posición en Normandía. Desembarcaron más hombres, más tanques, más suministros. Cada día que pasaba hacía el contraataque alemán menos viable. Sin disparar un solo tiro, sin comandar una sola división en combate, George Patton había inmovilizado a las fuerzas más poderosas del ejército alemán en el oeste. La invasión de Europa había tenido éxito en gran parte porque los alemanes no podían aceptar una sola idea: que la guerra más importante de sus vidas pudiera comenzar sin George Patton al frente. Y cuando finalmente comprendieron su error, ya era demasiado tarde. El 1 de agosto de 1944, George S. Patton volvió al combate. Tomó el mando del Tercer Ejército de Estados Unidos y casi de inmediato los informes alemanes comenzaron a cambiar de tono. Durante semanas habían esperado su llegada. Ahora, finalmente, Patton estaba allí. En Normandía, el frente aliado había estado estancado. Setos, pueblos fortificados y contraataques constantes habían ralentizado el avance. Para los alemanes, ese tipo de combate defensivo era familiar. Creían entenderlo. Lo que no esperaban era lo que Patton haría a continuación. En cuestión de días, el Tercer Ejército rompió las líneas alemanas y se lanzó hacia el interior de Francia. Las divisiones de Patton avanzaban sin detenerse, girando, explotando brechas, apareciendo detrás de posiciones que los alemanes creían seguras. El frente dejó de ser una línea, se convirtió en un caos. Los comandantes alemanes comenzaron a enviar informes desesperados. Unidades enteras perdían contacto con sus cuarteles generales. Las órdenes llegaban tarde o se contradecían entre sí. Nadie sabía dónde estaba realmente el enemigo, porque Patton seguía moviéndolo. En las primeras 2 semanas de agosto, el Tercer Ejército avanzó más terreno del que otras fuerzas aliadas habían conquistado en meses. Para los alemanes, era como revivir las campañas de 1940, pero esta vez desde el lado equivocado. El enemigo estaba utilizando su propio método contra ellos. El mariscal de campo Günther von Kluge, que había sustituido a Rundstedt como comandante supremo en el oeste, informó a Berlín que la situación se estaba volviendo incontrolable. Cada intento de establecer una nueva línea defensiva fracasaba antes de completarse. Patton siempre llegaba primero. A mediados de agosto, los ejércitos alemanes en Francia comenzaron una retirada general. La única vía de escape pasaba por un estrecho corredor cerca de Falaise. Si los aliados lograban cerrarlo, cientos de miles de soldados quedarían atrapados. Patton vio la oportunidad de inmediato. Empujó sus fuerzas hacia el norte, mientras tropas canadienses y polacas avanzaban desde el norte y el este. El cerco comenzó a cerrarse. Dentro de la bolsa, el orden alemán se derrumbó. Unidades se mezclaron. Oficiales perdieron el control. Soldados abandonaron vehículos y armas para intentar escapar a pie. Las carreteras se llenaron de restos humeantes y columnas destruidas. Cuando la bolsa de Falaise se cerró, la destrucción fue catastrófica. Decenas de miles de soldados alemanes fueron capturados. Miles murieron. La mayoría del equipo pesado del ejército alemán en Francia quedó destruido o abandonado. Para muchos oficiales alemanes que sobrevivieron, aquello fue peor que Stalingrado. A diferencia de Stalingrado, no hubo tiempo para prepararse. No hubo líneas defensivas profundas. No hubo pausas. Patton no les dio tiempo. Los informes alemanes posteriores fueron claros. El Tercer Ejército se movía con una velocidad que hacía imposible reaccionar. Cada retraso, cada duda, era explotada de inmediato. La guerra en Francia dejó de ser una serie de batallas.
se convirtió en una persecución. Para el alto mando alemán, el temor que había comenzado en el norte de África ahora se confirmaba por completo. Patton no solo era rápido, era devastador. Allí donde aparecía, el frente colapsaba. Mientras las fuerzas alemanas se retiraban hacia el este, una verdad se imponía. El hombre al que habían seguido durante meses finalmente había entrado en la guerra y estaba demostrando que cada uno de sus temores había sido justificado. Después de la derrota en Francia, los comandantes alemanes intentaron comprender qué había salido mal. Muchos de ellos sobrevivieron al colapso del frente occidental y tras la guerra fueron interrogados extensamente por oficiales de inteligencia aliados. Las preguntas se repetían una y otra vez. ¿A qué generales aliados respetaban? ¿A cuáles temían? ¿Quién era realmente peligroso? Las respuestas fueron notablemente consistentes. Bernard Montgomery era considerado predecible, metódico, cuidadoso. Los alemanes solían saber qué haría a continuación, lo que les daba tiempo para prepararse. Omar Bradley era competente, pero cauteloso. No tomaba riesgos innecesarios. Sus movimientos podían anticiparse. George Patton era diferente. Los generales alemanes utilizaron palabras como impredecible, agresivo y peligroso. Dijeron que era el único comandante aliado que pensaba y reaccionaba como un general alemán de fuerzas blindadas. Entendía la guerra de movimiento, la importancia del impulso y el valor de atacar antes de que el enemigo estuviera listo. El mariscal de campo Gerd von Rundstedt, que había dirigido las fuerzas alemanas durante el día D, fue claro en su evaluación. Patton, dijo, era el general aliado al que más temían. No por su carisma, no por su reputación pública, sino por la forma en que hacía la guerra. En diciembre de 1944, Alemania lanzó su última gran ofensiva. Un ataque masivo a través del bosque de las Ardenas que tomó por sorpresa a la mayoría de los comandantes aliados. En cuestión de días, unidades estadounidenses se vieron obligadas a retirarse. La situación se volvió crítica. La quinta división aerotransportada quedó rodeada en Bastogne. El invierno era brutal. Los suministros escaseaban. El avance alemán amenazaba con dividir a los ejércitos aliados. Eisenhower convocó una reunión de emergencia. Preguntó a sus comandantes cuánto tiempo necesitarían para contraatacar. La mayoría habló de semanas. Mover ejércitos enteros requería planificación, logística y tiempo. Patton dio una respuesta distinta. Dijo que podía atacar en 48 horas. La sala quedó en silencio. Un giro de 90 grados en pleno invierno parecía imposible. Las carreteras estaban cubiertas de hielo. Los vehículos se descomponían. Las líneas de suministro eran frágiles. Pero Patton ya había previsto esa posibilidad. Había preparado planes de contingencia cuando otros ni siquiera consideraban un ataque alemán. Horas después, el tercer ejército comenzó a moverse. Más de 200.000 tropas, decenas de miles de vehículos, giraron hacia el norte, en condiciones extremas. Para los alemanes fue un shock. Esperaban tiempo, esperaban lentitud, esperaban preparación. Lo que obtuvieron fue velocidad. El 26 de diciembre de 1944, las fuerzas de Patton rompieron el cerco y alcanzaron Bastogne. La ofensiva alemana perdió su impulso. El último intento de cambiar el curso de la guerra en el oeste fracasó. Después de la guerra, los generales alemanes reflexionaron sobre ese momento. Muchos admitieron que habían subestimado a Patton una y otra vez. Siempre asumían que tendrían tiempo para reaccionar. Siempre se equivocaron. Desde el norte de África hasta Francia, desde Normandía hasta las Ardenas, el patrón fue el mismo. Patton atacaba antes de que el enemigo estuviera listo. Se movía antes de que las órdenes pudieran adaptarse. Explotaba debilidades antes de que pudieran cerrarse. Para los alemanes, esa forma de combatir era familiar. Era su propia doctrina, utilizada en su contra. Eso fue lo que hizo a George S. Patton tan peligroso. No solo luchó contra Alemania, luchó como Alemania habría querido luchar. Rápido, agresivo, implacable. Al final, los generales que habían conquistado Europa aprendieron una lección amarga. La guerra que habían dominado durante años
ahora estaba siendo librada por un comandante que entendía sus reglas mejor que ellos mismos. George S. Patton no fue solo un general aliado. Fue el espejo en el que el mando alemán vio reflejadas sus propias tácticas, su propia filosofía de guerra y, finalmente, su derrota. Por eso lo temieron más que a ningún otro. Y por eso, cada vez que lo subestimaron, pagaron el precio.